Se abre la sesión y, señor secretario, lectura de la cuenta, por favor. Gracias, presidente. En esta oportunidad no hay cuenta propiamente tal, pero sí lo que corresponde informar a la comisión es del trabajo realizado por un grupo de asesores, tanto los parlamentarios como los del Ejecutivo, por lo que entiendo, así como una propuesta realizada por la Secretaría de la Comisión respecto del proyecto en tabla, el que establece una excepción al secreto y reserva bancarias respecto de determinadas autoridades. ¿Usted lo quiso fusionar entonces? Sí. Senador Edwards, la palabra. Sí, quería preguntarle, ustedes entre comillas fusionaron, no sé, todos los proyectos en una propuesta. Los proyectos de ley, las Así mociones, las fusionaron en una. Claro, es que esa es una tarea que le corresponde hacer a la comisión porque se trata de 3 mociones refundidas. Sí. 2 mociones de los senadores Velázquez y la senadora Sepúlveda y una moción del senador Huenchumilla. Las 3 mociones se refundieron a solicitud de la comisión, por acuerdo de la sala, y en base a que tienen el mismo objetivo, que es crear esta excepción al secreto y la reserva bancaria, basado en fortalecer lo que es la probidad y la transparencia pública, y al mismo tiempo las 3 modifican la Ley General de Bancos, y específicamente el artículo 154, que es la norma que consagra el secreto y la reserva bancarias. Entonces, acá tenemos distintos documentos que están todos con control de cambio, etcétera. Lo que yo propongo, señor ¿sí? secretario, es que, entendiendo que se cumplió el acuerdo de la comisión y le corresponde a usted hacerlo, digamos, con los asesores de los senadores involucrados, para que nadie se sintiera, no sé, pasado a llevar, por así decirlo, que usted nos cuente cómo quedó el proyecto, ¿ya? Porque una de las dudas que yo tenía es que si tenemos que legislar, tenemos que tener un texto base nítido y claro, independiente que uno lo cuestione, lo rechace o le quiera hacer cambios, pero que no tengamos esta situación media confusa de 3 proyectos. Entonces yo le quería preguntar eso, ¿cómo quedó el texto final? Que usted nos contara los contenidos para sobre esa base ordenar, digamos, lo que venga para hacerlo formal. Nosotros nos basamos en las mociones señaladas y al mismo tiempo en la propuesta que recibimos de los asesores de los parlamentarios. Pero ocurre que previo a eso hay que destacar que las mociones tenían una gran diferencia, porque las mociones de del senador Velázquez y la senadora Sepúlveda modificaban la Ley General de Bancos, específicamente este artículo que consagra la reserva y el secreto bancario, sobre la base de exigir que determinadas autoridades, imponerles la obligación de que ellos autorizaran anticipadamente a los bancos de liberar los antecedentes que sean requeridos por 3 instituciones. La Comisión para el Mercado Financiero, la Unidad de Análisis, la UAF, y también el Servicio de Impuestos Internos. La moción del senador Huenchumilla, por su parte, plantea una vía distinta y es levantar el secreto y la reserva bancaria respecto de determinadas autoridades, sin necesidad de que estas autoridades tengan la obligación de hacer este gesto o otorgar esta autorización anticipada, porque la excepción viene dada por la ley, en base a el cargo que están ostentando. ¿Pero quién tenía acceso a esa información? Ese es el punto. Pero disculpa, Rojo, Maya, eso. Mira, yo creo que sería bueno, antes de las dudas, que nos expresen cómo quedó la versión final. Y de ahí habremos dudas, porque si no vamos a estar discutiendo lo que decían los proyectos que ya no existen. Entonces, yo creo que lo importante es saber cuál es el texto, qué es el proyecto de ley que hoy día tenemos, y ahí todas las dudas para aclarar el alcance, ¿no? Porque si no era medio confuso discutir
de lo que no tiene uno u otro, porque es mejor ver un texto final, digamos. Y este, para estar claro, y este es el proyecto de ley que le toca pronunciarse a la comisión, no las mociones originales, sino que el que va a exponer ahora el secretario. Claro, es que el punto, presidente, es que la comisión también tiene que pronunciarse, bueno, uno, sobre la idea de legislar, pero respecto del proyecto en sí, ¿cuál es la técnica legislativa que va a aplicar? En el sentido de si es que va a ir por el lado de levantar el secreto y la reserva bancaria para determinadas autoridades, o si es que le va a imponer a esas autoridades la obligación de hacer un trámite y autorizar anticipadamente a los bancos para que ante un requerimiento de estas instituciones ellos puedan entregar los antecedentes solicitados. Porque, y bueno, ese es un punto. Lo otro, que no es menor, son cuáles son las autoridades que se van a ver afectadas con este proyecto, ya sea cualquiera de los dos mecanismos por los cuales se opte. Y el tercer punto, y que se ha debatido en las distintas sesiones en que la Comisión ha visto el proyecto, es cuáles son las instituciones que estarían autorizadas para solicitar esos antecedentes. Porque se ha cuestionado, o sea, la Comisión escuchó a la Contralora, al director de la Unidad de Análisis Financiero y también a la señora Solange Bernstein, de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, y se plantearon directamente. El caso de Solange Bernstein dijo que la Comisión para el Mercado Financiero ya cuenta con facultades para obtener los antecedentes que ellos necesitan en el ejercicio y para cumplir con las funciones que les son encomendadas por la ley. El director de la Unidad de Análisis Financiero dijo que destacó que en el caso de Chile y Australia, mencionó, son de los pocos países que una institución como la de ellos, equivalente, no tiene autorización para acceder a estos antecedentes y que requieren de una autorización de los tribunales. Así que esos son los tres elementos. O sea, uno es la técnica legislativa, dos es el universo que se vería de autoridades que se vería como congregada o afectada por esta norma, y tercero, cuáles serían las instituciones que estarían autorizadas para solicitar directamente de los bancos los antecedentes que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Lo que entiendo acá es que en el proyecto de ley que usted nos entrega, que son estas dos paginitas, que está acá, ¿ya? Lo que señala en el punto 1, al final del punto 1, antes del artículo único transitorio, dice: esta autorización deberá otorgarse al o los bancos dentro de los primeros 30 días tras ser investido en el cargo. Entonces, lo que usted nos está planteando es la propuesta de, lo que yo entiendo, es levantar el secreto bancario a determinada autoridad. No hay transitorio. ¿A qué te refieres transitorio? Esta página que está acá. Claro. Sí. Sí, presidente, lo que pasa es que yo le propongo que trabajemos en base a dos documentos, que uno es este, que en la columna de la izquierda dice propuesta de los asesores de los parlamentarios. El papel así está vertical. Y en el otro, que esta es la propuesta de la Secretaría, que está sobre la base de la estructura de la moción del senador Buenchumilla, de derechamente liberar o excepcionar del secreto bancario respecto de las mismas autoridades. Las autoridades en ambos casos son las mismas, pero el método es el distinto. ¿Me explico? Entiendo, pero ¿cuál es la propuesta que se trae a la comisión? ¿Hay dos propuestas o hay una? La propuesta nuestra, la de la Secretaría, es sobre la base de la moción del senador Buenchumilla, Ya. que es el que está así, en el papel, claro. Ya. No. Eso, sí. Entonces, es derechamente
intercalar un nuevo inciso en el artículo 153 de la Ley General de Bancos del siguiente tenor. No se requerirá autorización judicial para que los bancos den acceso a antecedentes que solicite la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión para el Mercado Financiero o el Servicio de Impuestos Internos en cumplimiento de sus funciones respecto de las autoridades electas mediante elección popular, los ministros de Estado y los subsecretarios, los delegados presidenciales regionales y los delegados presidenciales provinciales, los ministros, los fiscales judiciales, los secretarios y los relatores de los tribunales superiores de justicia, el fiscal nacional y los fiscales regionales del Ministerio Público, el Contralor General de la República, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros de Chile, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, los miembros de los directores de las empresas públicas creadas por ley, los jefes de servicio, los funcionarios que sean elegidos a través del sistema de alta dirección pública y los directores de corporaciones, fundaciones o asociaciones señaladas en el artículo 129 del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio del Interior, que fija el texto respondido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ahí hay observaciones porque son distintos puntos que podrían generar debate, como por ejemplo el primer comentario, y ya se hizo mención, es cuáles son las instituciones respecto de las cuales no regiría la reserva y el secreto bancario. La moción, todas las mociones plantean o se refieren a estas tres instituciones: la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos. Respecto de las personas a las cuales respecto de la cual regiría esta norma, el primer comentario, cuando se refiere a las autoridades electas mediante elección popular, comprendería al presidente de la República, los senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. El segundo, también respecto de integrantes de los tribunales superiores de justicia, a nosotros nos parece que los fiscales judiciales, los secretarios y los relatores no están mencionados en ninguna de las tres mociones. Después, los fiscales judiciales tienen una jerarquía de ministro, pero los secretarios y relatores además son cargos de segunda línea. También hay otras instituciones autónomas en la Constitución, como el Banco Central, la Contraloría General de la República, la Defensoría Penal Pública, etcétera, pero estos no están mencionados. Esta nómina es la que plantean los asesores, nosotros nos basamos en ello. Lo mismo el Tribunal Electoral o el Tribunal Constitucional. Cuando se refiere a los comandantes en jefe de los generales de las Fuerzas Aéreas y los directores de Carabineros y de Fuerzas de Orden, queda muy acotado a la autoridad máxima de cada una de las instituciones, y nosotros pensamos que quizás la intención es que se refiere al alto mando de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y de Investigaciones. También quisimos tener presente un comentario, una idea que planteó la Contralora General de la República cuando vino a la comisión, en que ella sugirió que debería comprender también a todo aquel que tenga la custodia o administración de recursos públicos o cuentadantes, y a los jefes de división de administración, división de finanzas u otras unidades que desarrollen estas funciones dentro de los organismos públicos. Eso es. Esa es la propuesta de la Secretaría. Y la propuesta de los asesores de los senadores. Sí, disculpe, es que yo creo que partamos de la base, de ver primero la propuesta que hace la Secretaría, porque yo creo que si en lo formal usted hace una propuesta, que es lo que corresponde pronunciarse. Sí, yo creo que dejemos el debate en eso, porque si no... Es la que usted propone. Sí, como Secretaría. Como secretaría. Sí. Claro, porque si no nos vamos... Es automático y sumaron todos Sí. todos los órganos y todas las personas. Eso fue lo que hicieron. Sí, ahora yo tengo algunas dudas sobre la amplitud, porque dice, por ejemplo, funcionarios que sean elegidos a través del sistema de alta dirección pública. Entonces, por ejemplo... Está bien, sí, pero quiero tener claro, porque eso es bastante amplio.
o sea, por ejemplo, el servicio, los servicios locales de educación, por un ejemplo que conozco, son nominados a través de la alta dirección pública. Entonces, ¿hay alguna idea de cuántos cargos estamos hablando? Porque eso, el universo se amplía bastante. Tengo yo esa sensación, no digo que sea responsabilidad de ustedes, pero es solo para tener conciencia de... Porque el espíritu que yo vi en lo que ustedes plantearon era apuntar a quienes tienen un alto cargo, digamos, así, una alta responsabilidad. Por eso tengo la duda respecto a eso. Claro, nosotros lo que hicimos respecto de las personas que se verían afectadas con este proyecto fue tomar lo que proponían las tres mociones. Juntarlos todos. Sí, lo juntamos todo, pero al mismo tiempo hay algunos que están sumados por los asesores de los parlamentarios y hay otros comentarios como el que señalé de la Contralora General de la República. Pero eso no está en su propuesta. No está incorporado, pero sí está destacado como comentario al margen. Todo aquel que tenga custodia de administración de recursos públicos, falta. Claro. Diría, solo para redondear, proyecto artículo único entonces. Sí. A ver, ¿tú quieres decir algo? Para complementar a su disposición tienen también otro comparado que dice listado de autoridades incluidas, que ahí está, nosotros agrupamos las autoridades que se incorporan en las tres mociones y además los que venían en la propuesta de asesores, porque no son exactamente traslapables las categorías, pero las agrupamos por similitud. Y dentro del listado de autoridades incluidas también nos llama la atención que en la propuesta de asesores, que al final fue lo que nosotros tomamos para la construcción de la propuesta de la Secretaría, se sacó una categoría de directores de corporaciones y fundaciones, que son aquellas anteriores al año 80, las corporaciones municipales anteriores al año 80, se sacaron del listado, no sabemos por qué. Y bueno, y los expresidentes que salieron, digamos que fue un tema como de relativo consenso su exclusión por un tema de la amplitud que representa y porque no tiene inicio ni término de funciones. Está a su disposición el documento con el listado completo para que puedan ver las autoridades incorporadas. La propuesta de la Secretaría, perdón, lo que yo entiendo es que ustedes al final incluyen las corporaciones, los directores de las corporaciones, fundaciones o asociaciones señaladas, dice 2 veces señaladas. Sí, eso venía a ser la propuesta de asesores y nosotros lo llevamos tal cual a la propuesta de la Secretaría. Lo que yo le quería mencionar es que, de hecho, en el listado de autoridades ustedes pueden ver que hay 2 categorías de corporaciones y fundaciones municipales. Una que es anterior al año 80, que la ley orgánica vigente permitió que mantuvieran su existencia, pero prohíbe la creación de nuevas, y las otras son las que están en el artículo 129 de la ley de municipalidades. Y en la propuesta que llegó de los asesores se eliminó las corporaciones y fundaciones, las corporaciones anteriores al año 80. No son muchas, pero no sabemos por qué. ¿Por qué se excluyeron del listado? Por eso se puede reponer. Sí. Una pregunta, presidente. A ver, Senador Eduardo. gracias. A ver, esto es, entre comillas, artículo único, pero tiene que pasar por otras comisiones. Sí. ¿No es cierto? Así es. Ya. Por lo tanto, la tramitación sería en general en general en las otras comisiones, para pasar en general a la sala y después verla en particular. No estoy tan claro de eso. Bueno, por eso estoy preguntando, ¿cuál es el procedimiento? Es que al ser de artículo único, la comisión puede acordar verlo en general y en particular, lo cual de todas maneras conllevaría, si lo vemos en general y en particular, que igual va a las otras comisiones que se acordó en la sala, digamos. No inhabilita. Pero al ser de artículo único, el reglamento posibilita, por acuerdo de la comisión, verlo en general y en particular. Pero ¿qué pasa? Otra comisión quiere verlo solo en general. O sea, tendrían que las 3 comisiones tener el mismo procedimiento. ¿Qué pasa si la segunda comisión dice que queremos verlo en general? Claro, el reglamento no se pone en esa situación, pero sí cada comisión es soberana para decidir
en el caso de un proyecto de artículo único, si lo discute solamente en general o en general y en particular a la vez. Por lo tanto, otra comisión podría decir en general, más allá que nosotros lo hayamos hecho en particular, Exacto. y mandarlo a la sala y llegaría en general entonces a la sala. Claro, lo que pasa es que la comisión, al mismo tiempo de decidir, en el caso de que decidiera discutirlo en general y en particular, un segundo pronunciamiento es sugerir a la sala que proceda de la misma manera. Que también podría ocurrir que la comisión proponga a la sala que lo discutiera solamente en general, que se abriera un plazo de indicaciones, etcétera. No sé si está claro el tema. El tema es un proyecto de artículo único, que es el texto que refundido que propone la Secretaría de la Comisión. Esto independiente de la labor de los asesores, para que seamos formales en esto y no enredarnos. Y la Comisión, al ser un texto de artículo único, que no aborda otras materias, porque han habido textos de artículo único que yo mismo he criticado, de que bajo un artículo único venían 7 páginas y se legislaba de diversos contenidos dentro de la ley. Entonces se transgredía el espíritu del artículo único. Eso es lo que yo quiero decir. En este caso no se transgrede porque está específico al objetivo, que es levantar secreto bancario en estos casos que se especifica. La comisión, que es un proceso que hay que acordar, no estamos discutiendo eso, podría votarlo en general y en particular como comisión de economía. Ahora, acordado eso, y supongo honestamente despachado, tiene que ir a la sala o a las otras comisiones, ahí estoy confundido yo. Sí. No, a otras comisiones. Primero a las otras La comisiones. sala acordó que este proyecto, después de que fuera visto por Economía, pasara a la Comisión de Seguridad y también a la Comisión de Hacienda. Perfecto. Entonces, de ser acordado por nosotros y ser votado, supongamos, en general y en particular, tiene que ir a las otras comisiones antes de ir a la sala. Ahora, las otras comisiones son soberanas para decidir si lo votan como texto de artículo único en general y en particular, o si lo ven en general Tiene que ir a la sala y después volver en particular. y después volver en particular. Y ahí sí, y eso tendría que hacerse, eso sí, previo en las 3 antes de ir a la sala. Sí, pues tiene que, O sea, tendría que acordarlo en las 3, claro. Por lo tanto, las otras comisiones tienen que acordar su proceso con independencia, como lo resolvamos nosotros, para estar claro en lo formal, entiendo yo. Así es, presidente. Y otra observación que queremos hacer como Secretaría, que esta propuesta requiere de ponerlo en conocimiento de la Corte Suprema, porque se está se plantea tal cual, dice, no se requerirá autorización judicial. Y eso lo entendemos como una modificación a lo que son las atribuciones de los tribunales. Entonces, es una norma orgánico-constitucional y que requiere de la consulta de la Corte Suprema, cuya opinión no es vinculante en todo caso. ¿Es ley orgánica la que estamos modificando? Lo ¿O que, esto es orgánico? la norma que suprime la... La 4 séptima. No, en el sentido de que no se requerirá de autorización judicial. Ese aspecto Eso es orgánico. es orgánico, claro, específicamente. Eso es la base del proyecto. O sea, eso es lo... Ya, pero cerramos el primer punto. Perdón, cerramos el primer punto. Entonces, lo que yo acuerdo es enviar ¿cuál es hacer la consulta? Lo que yo propongo es que acordemos hacer la consulta a la Corte Suprema como se estipula formalmente, claro, porque hay que cumplir con una formalidad. En el caso que se adopte por esta vía, porque la otra vía, que es imponer a estas mismas autoridades la obligación de autorizar anticipadamente a los bancos que liberen los antecedentes que le solicitan estas instituciones, eso no requiere de consulta de la Corte Suprema. Ya, lo que pasa es que yo voy a volver a insistir lo mismo. Yo no quiero hablar del mérito de la propuesta que hicieron los asesores, que puede ser mucha, pero yo me voy a guiar por lo formal, ¿ya? Y lo formal es lo que ustedes propusieron como Secretaría de la Comisión, ¿ya? Para no... Porque si no vamos a estar discutiendo en dos textos. Y en lo formal, si eso requiere hacer la consulta a la Corte Suprema, yo propongo a la Comisión que se acuerde hacer la consulta, porque es lo que corresponde, digamos, no podemos obviar ese paso, ¿ya? Claro, presidente, la consulta es una vez que se apruebe un texto. Ah, perfecto, ya. Ah, muy bien. La consulta, bien, es un buen punto. Ya, la consulta sería solo si se aprueba, ya, pues no. Muy bien. Vamos a esperar, vamos a generar expectativa entonces a ver si se aprueba o no se aprueba. Por favor, prenda su micrófono. No, con la salvedad que si se aprueba, se consulta, pero no es vinculante.
estamos claros que no es vinculante, pero hay que que cumplirlo. bueno, Si se llegara a aprobar, yo creo que es para la historia de la importante ley. cumplir los plazos y que la Corte Suprema emita su opinión. Tal vez la Corte Suprema dice en aras de la situación que hay en el país y es un criterio que podemos compartir o tal vez no, pero ese diálogo institucional a mí me parece relevante de cumplir formalmente y no obviarlo por desprolijidad, digamos, en este caso nuestra. Así que si se llegara a aprobar, por favor, secretario, usted sea inflexible en que cumplamos con ese proceso, digo, ¿ya? Senador Sangüesa, ¿sí? ¿Quería pedir la palabra? Sí. Tengo una duda, presidente, respecto a la admisibilidad. Porque en el fondo está cambiando las funciones de los tribunales de justicia. Dice, no requerirá, le está quitando una función que realiza. Entonces, yo quisiera que la Secretaría nos aclarara si es admisible. Es que la atribución de los tribunales se mantiene, es únicamente respecto de estas autoridades. Claro, ese es un criterio. Pero no se le quita la facultad. No se le quita la facultad, se restringe. ¿Y se puede restringir? Es- Usted va a tener que hacer una... Va a tener que decidir cómo lo va a declarar. O sea, lo decide el presidente, lo tiene que reclamar, ¿no? claro. A nosotros nos parece admisible. Sí. Yo solo digo que esta propuesta no es mía. Yo le pedí a la Secretaría que refundiera. Ya, yo no he hecho una opinión, no lo he visto. Me voy a guiar por ese criterio. Yo insisto, puede que a mí me guste más la de los asesores que esta, pero yo creo que lo importante es ser formal para el proceso y por consiguiente yo delego en la Secretaría el objetivo que se acordó en la comisión, que era refundir los tres. Ahora, obviamente creo que si la Secretaría hace una propuesta es admisible en el marco de la interpretación de las leyes, lo cual por supuesto también es totalmente válido que un senador o senadora diga, mire, creo que en esto otro se restringe y haremos el debate, pero yo parto de avalar lo que nos propone la Secretaría y sobre esa base trabajar en el sentido de que cada uno fijará su opinión, si le parece o no pertinente, si lo aprueba, lo rechaza o si quiere tal o cual indicación en relación al contenido del proyecto de ley, para aclarar lo formal. Ya, ¿alguna otra duda respecto a este punto? Si no, entonces yo propongo lo siguiente, que la próxima sesión, que es el martes que viene, yo voy a citar, señor, y vamos a invitar, señor secretario de la comisión, a la directora subrogante del Servicio de Impuestos Internos, entiendo que es una mujer, para que exprese su opinión, que es como el organismo que nos falta. Ahí completaríamos ya los incumbentes más directos, CMF, UAF, Servicio de Impuestos Internos, y estaríamos en condiciones de ponernos de acuerdo en cuándo votarlo, ¿ya? Y eso respecto a este proyecto de ley para que estén claros en la tramitación que nos queda. Servicio de Impuestos Internos, sí. Cerrando eso. Y después de eso, de cerrar este tema, tengo que comentarles que me llamó el ministro de Economía nuevo, Álvaro García, entonces también para poner en conocimiento de la comisión. Pero primero quería cerrar este punto antes de ver de pasar al otro tema. Senador Edu. Sí, quizás podríamos tomar el acuerdo de aquí, porque usted estaría poniendo algo así como 2 o 3 semanas más para votar, o sea, probablemente en octubre, primera semana de octubre sería más o menos en lo que quedaría más o menos, pero lo que quizás podríamos hacer es ver si es que hacemos una mesa técnica de asesores para ver si es que hay alguna orilla de hacer algo en conjunto, acordado. O sea, yo creo que hay algunas cosas que se podrían acordar, no sé, algunas cosas que no. Yo francamente meter el servicio de impuesto interno no hay ninguna posibilidad y eso cuenta con mi aprobación. Pero podríamos acordarse una pequeña mesa técnica respecto a algunas cosas. No sé, puede ser una forma, lo dejo. Sí, no, yo entendiendo que aquí hay 3 mociones refundidas, yo no puedo ya modificar lo que no es autoría mía además, ya porque más hay senadores que no integran la comisión y el senador Esteban Velázquez me pidió explícitamente votar este proyecto para hacer la fusión. Nosotros le comunicamos al asesor de él, entonces yo no tengo autorización para hacer una mesa técnica para modificar una moción que no soy autor. Así que yo lo que tengo que hacer es, una vez refundido el texto, que es lo que acordó la comisión y se le informó a los senadores y senadores involucrados, ponerla en votación, ¿ya?
Y lo que yo sí creo importante es que ustedes sepan bien cuál es el texto final y que no tengamos confusión al respecto. Por eso era muy relevante la fusión que se hace y que que está acá, digamos, en este comparado, es el texto final. ¿Ya? Y que escuchemos al único organismo que nos falta por escuchar, que es el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, posterior a eso, yo lo pondría en votación. Y lo que me falta informar es que me parece también relevante votar porque lo que me señaló el ministro Álvaro García es que él quería concurrir a la comisión, a presentarse, a hablar de las prioridades del Ejecutivo, pero esta semana, hoy día, tenía que viajar con con el Ejecutivo, pero no el presidente, a Brasil, en una comisión de servicios que le mandataba el presidente. Pero él me decía que él tiene en mente algunos proyectos que cree que son prioritarios y quiere conversarlos con la comisión. Yo solo tuve ese diálogo con él, me parece muy bien que él venga a la comisión, que además se presente formalmente. Con el ministro Grau ya hemos tenido una interlocución, él deja su labor, pero no tiene, para poder ver otros proyectos de ley hay que despachar este, digamos. Entonces yo lo que propongo es próximo martes, Servicio de Impuestos Internos, y ya que me apuran acá, martes 16 que tenemos sesión, una semana distrital, empezaron las fiestas patrias, votación. De ahí nos ponemos de acuerdo si lo votamos en general o en particular. La salvedad que el martes 10, el 16, acuérdate que tenemos sesión en la mañana. ¿O? No. Hay que ver bien eso cómo. Es lunes y martes nomás, lo único que cambió. Sí, no, está bien, no he dicho nada. Senador, Quiero hacer una pregunta. Nosotros tenemos además un proyecto que no va a ser tan simple, que es la tramitación en particular de casinos, perdón, de apuestas en línea. Sí, tenemos que verlo en particular y en comisión unida. Eso va a ser, yo creo, mucho trabajo para la comisión. Lo comento, y es un proyecto que me da la idea que hay niveles de acuerdo y que además implica ingresos para el fisco. Así que yo creo que hay la prioridad, es mi opinión. si quiere, senador Edwards, o la secretaria de la comisión, yo de ese proyecto de ley, les pido excusas, no lo he estudiado, solo conozco el título. O sea, sé que la comisión ya acordó, o sea, sé que la sala ya acordó por petición suya, yo no me opuse a hacer comisiones unidas, Hacienda, Economía. Sí, está bien, yo estuve de acuerdo. Ahora me dijeron que en lo formal tiene que encabezar o presidir la comisión de Economía. Sí, decía usted. Claro, lo cual es una nueva responsabilidad que no tenía en mi agenda. Entonces, si quieren avanzar en explicar, si quieren explicar en avanzar el contenido, si hay alguna propuesta de cómo verlo, a mí me parece que es un tema, o sea, todo lo que tiene que ver con las apuestas son cosas que hay que regular y que son muy complejas cuando uno las deja sin normativa, porque los seres humanos tenemos ciertas características que nos hacen riesgosos este tipo de situaciones. Por lo tanto, a mí me parece que es un proyecto de ley importante de legislar, pero ojalá lográramos algún tipo de acuerdo, porque claro, votar en una comisión unida, ¿Cuándo es el plazo de indicaciones? somos 10, es más complejo que entre 5, digamos. Entonces, ¿hasta cuándo hay plazo de indicaciones? No sé si la Secretaría maneja el tema o quiere hacer algún comentario sobre la casinos. No, apuestas online, perdón, apuestas en línea. Cuando se aprobó en general y a petición del senador Edwards, la sala acordó que el proyecto fuera visto por las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y se fijó como plazo para presentar indicaciones el día 29 de septiembre. Y va a coincidir con el presupuesto también. Disculpa, un senador. Entonces tenemos que esperar que se cumpla el plazo, pues no podemos empezar a tramitar sin tener las indicaciones, porque es votación en particular. Sí, pero yo quiero saber que la comisión vio... Bueno, estando todos en aviso es fair game, digamos, pero es un problema, o sea, un proyecto más o menos complejo que requiere, o sea, llegar el 29 y... No, eso va a ser... Además... Te doy el mérito, señor Sangüesa, yo le doy todo el mérito a usted. De esa inquietud. Una elección que llegan en horario justo para la sala, ¿no? No va a ser fácil. Sí. Oiga, no va a ser fácil.
Sí. Hay una secretario de la particularidad en las comisiones unidas, que un senador puede ser integrante de las dos comisiones al mismo tiempo. Eso facilita mucho. Por ejemplo, un senador puede ser que el integrante permanente de Economía, pero al mismo tiempo está reemplazando a un senador de la Comisión de Hacienda en este caso. Claro. Eso yo encuentro que podría ser un mecanismo que nos ayude a agilizar un poquito la tramitación si es que hubieran dificultades de los integrantes de Hacienda en las bancadas respectivas, me refiero. O sea, ¿sí? Ah, muy bien. Ya, eso nos puede dar un... Sí, yo... to- to- tomando en cuenta lo que plantea el Senado de Edward, yo comprometo entonces que en octubre, primera semana de octubre, nosotros, bueno, tenemos que armar un comparado, pues. Tenemos que esperar que lleguen las indicaciones, entonces estaríamos en condiciones de comenzar a trabajar, déjame ver al tiro. Claro, la semana del 6, desde el lunes 6 en adelante, pero para que ustedes puedan armar el comparado con las indicaciones y todo, tranquilamente. Ya, entonces yo comprometo a la comisión que a partir del lunes 6 de octubre vamos a buscar la coordinación con la Comisión de Hacienda para convocar, entendiendo que van a tener que ser muy flexibles con los horarios, a la... O sea, lo digo porque puede que no la acomode el lunes en ciertas horas, a la Comisión Unida para legislar. Yo creo que lo importante es que se vote el proyecto, o sea, lo que sería impresentable es que al final por un tema de tiempo, entre comillas, de los senadores o senadoras no legisláramos en esta materia. Yo creo que eso no puede ocurrir, así que yo me comprometo a impulsarlo en un horario distinto al del funcionamiento regular de la comisión, para no enredarnos con los martes. Eso. No sé si hay algún otro punto. Senadores, no. Entonces, por haberse cumplido el objeto, se levanta la...